Bueno, ya en este Crónica 2017 de hoy, ahondando un poco más en lo que será la convención, la segunda convención de la Fundación Mayéutica, donde el IERAL y la Fundación Mediterránea tendrán un papel preponderante. Estará destacado, como nos comentaba el doctor Roberto Espinosa, que es el organizador, el presidente de la Fundación Mayéutica, y estamos con la autoridad máxima, ¿sí?, del IERAL, la Fundación Mediterránea, que es Marcelo Capello. Gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas de esta casa. Un gusto recibirlo y un gusto participar también en el evento de la Fundación Mayéutica, como el año pasado ya lo hicimos también. Sí, y justamente la idea, me parece, es abrir o mejor dicho, profundizar este tipo de espacios para discutir políticas públicas, económicas, en escenarios donde, decíamos recién fuera de micrófono, Marcelo, habitualmente tienen lugar agravios y pensamientos y políticas que no conducen a ningún lado y esquivan mayoritariamente los temas que son importantes, como este que se va a abordar por parte de la representación de la Fundación, ¿no? Sí, es hora que en Argentina pasemos a los hechos más que a los debates inconducentes sobre temas viejos de discusión de la política y sobre todo de la economía. Argentina está anclada en el tiempo, en el debate y sigue discutiendo cosas que en el mundo ya no se discuten, como si la inflación es buena o mala, si las empresas deben ser privadas o públicas. Una serie de debates sobre temas que, repito, normalmente ya no se discuten en el mundo. Argentina debe pasar a la modernidad y creo que se están dando las condiciones como para que eso ocurra, que empecemos a discutir temas modernos, temas que se discuten a nivel mundial y no estar siempre anclados sobre las mismas cuestiones del pasado. Y en ese sentido, el IERAL tiene una agenda de investigación a través de la Fundación Mediterránea que apunta, por supuesto, a esa Argentina moderna, a esa Argentina en crecimiento que necesitamos para mejorar el bienestar general de la población, que en las últimas décadas, por el escaso crecimiento que ha tenido la economía argentina, la ha pasado relativamente mal, la tasa de pobreza es alta, hay problemas en el mercado laboral, hay muchos problemas sociales, y la única forma de superarlos es que la economía esté fuerte, crezca mucho y además con políticas sociales apropiadas, la mayor parte de la sociedad pueda mejorar su condición de vida. Marcelo, es insoslayable que te pueda preguntar por cómo va la marcha de la economía actual, el plan de este gobierno. Lo más difícil del inicio de este gobierno ya se ha alcanzado, que es salir de la recesión que se produjo en el año 2016, que fue consecuencia en parte de medidas que debió tomar el mismo gobierno del ingeniero Macri para intentar superar algunos de los problemas heredados. Debió devaluar la moneda, o sea, devaluar el peso contra el dólar. Debió también, ante un alto déficit fiscal existente, empezar a corregir las tarifas de los servicios públicos porque se estaba gastando y se gasta todavía ahora mucha plata en subsidios desde el Estado para mantener bajas las tarifas de los servicios, cosa que había llevado a un tremendo déficit fiscal y además había generado problemas en el sector energético y habíamos perdido el autoabastecimiento de energía que tanto había costado alcanzar y que lo habíamos buscado durante décadas. Entonces, eso inicialmente en el 16 provocó una recesión. Afortunadamente este año se salió de la recesión, ¿no? Ya cada vez más indicadores, más sectores, en los últimos meses del año se han sumado los números positivos, incluso el consumo masivo, que era el que venía más rezagado, y el consumo masivo venía rezagado porque justamente el año pasado, con la recesión, con la suba del tipo de cambio, subió la inflación inicialmente, había hecho caer el salario real. Por eso, el consumo masivo, que depende del salario, venía por detrás en la recuperación, pero ahora afortunadamente también se ha subido este carro de la economía en movimiento, y eso obviamente que es muy bueno. Por lo bajo, por detrás, quedan todavía desequilibrios importantes, heredados, pero que no se terminaron de resolver. Sigue habiendo un déficit fiscal muy alto, sigue habiendo un problema de competitividad, a pesar que subió el tipo de cambio en el 2016, después nuevamente se quedó.
está nuevamente relativamente apreciada la moneda argentina. Eso genera un desbalance comercial, o sea, se importan más bienes de lo que se exportan, y eso si se mantiene durante mucho tiempo, lo mismo que el déficit fiscal, va a traer problemas a la economía. Entonces, la economía se recuperó en la actividad, pero hay cuentas pendientes todavía bien importantes por resolver para que la recuperación pueda durar mucho tiempo y no sea solamente un veranito económico como los que muchas veces ha tenido Argentina. ¿Cree, Marcelo, que atacó bien a las prioridades o que se olvidó de algunas? No, está apuntando a las prioridades más importantes, iniciales. Lo que ocurre es que eran tantos los problemas y tan profundos que es difícil abordar todo con medidas de shock que resuelvan rápidamente los problemas. El gobierno ha optado por afrontar esos inconvenientes en forma gradual. Hay gente, economistas, que le piden que avance más rápido, como un shock. Bueno, la verdad que eso es muy difícil de hacer por restricciones políticas y sociales. Por ende, el gobierno ha elegido ir gradualmente, por ejemplo, ajustando el déficit fiscal, y con el tema cambiario también aplicó una receta similar. Intentar de a poco, gradualmente, solucionar el problema. El tema es que como el déficit fiscal persiste, hay que tomar deuda para financiarlo. Antes se cubría mucho con emisión de dinero, que traía mucha inflación. Ahora la inflación está bajando, pero también nos estamos endeudando mucho. Por eso hay que bajar sí o sí el déficit fiscal para que esto cierre, ¿no? Lo mismo con la situación de la competitividad. Impuestos que estaban altos o están altos, costos de transporte altos. El costo laboral, no tanto salarial, sino los que están por arriba del salario también, que dejan a Argentina fuera de competitividad. Entonces, desde el sector público nacional se tiene un buen diagnóstico al respecto, pero se está tratando de gradualmente ir solucionando los problemas, y ahí viene el tema del acuerdo con los gobernadores, el acuerdo con los sindicatos también para una reforma laboral, porque hay un gran desafío que es ir mejorando la competitividad para que las empresas de Argentina puedan venderle al mundo y a su vez que las empresas argentinas puedan competir contra los bienes y servicios que vienen del resto del mundo. Si no logramos eso, realmente la economía va a tener muy pocas chances de éxito a futuro, a largo plazo, si no mejoramos la competitividad. Y si no bajamos el déficit fiscal nos vamos a endeudar mucho y eso también va a ser insostenible. Entonces se está apuntando básicamente a eso. Auto Múnich, concesionario oficial BMW Sagrada Familia 332, teléfono 484-5500. Deje la seguridad de su hogar y empresa en manos de una compañía con más de 20 años de experiencia. Llame al 457-6459, disfrute de sus vacaciones. Sabemos que podés escuchar, pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola, pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores. Tenemos arte. Tenemos técnicos. Tenemos fotografía. Tenemos ilustradores, tenemos animadores, tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores, tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento. Cámara. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y Polo Audiovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura.
Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Soelsac y la obra social Osoelsac acompañan a Argentino Peñarol. Conducción Sergio Fittipaldi. Bueno, la verdad que nos tuvimos que ir a la pausa para dejar un poquito de suspenso sobre esta explicación que estaba dando y desarrollando Marcelo Capello aquí en la Fundación Mediterráneo sobre este acuerdo y que, bueno, realmente es prioritario, es primordial, es clave, es esencial para la continuidad y el desarrollo económico. Sí, recién te comentaba que había problemas iniciales muy importantes, como déficit fiscal que lleva al endeudamiento, problemas de competitividad que no permiten a las empresas argentinas conquistar mercados en el mundo. Entonces el acuerdo que el gobierno nacional está llevando a cabo con las provincias, con los gobernadores, con los gremios, por la cuestión laboral, apunta a solucionar estos problemas y otros que existían. Por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba relativamente rezagada o relegada en la coparticipación de impuestos. Esto es conocido por lo que se llama el Fondo del Conurbano Bonaerense, que en su momento se le otorgó a Buenos Aires para mejorar su posición y después terminó siendo un problema grave para Buenos Aires y ahora se lo está tratando de solucionar con el acuerdo con los gobernadores. En ese acuerdo entonces se la compensa a la provincia de Buenos Aires sin sacarle recursos al resto de las provincias, o sea que es la nación la que va a aportar los recursos. ¿Eso a qué apunta? A solucionar uno de los problemas del federalismo fiscal que estaban existiendo. Segundo, recién decíamos que había problemas de competitividad. Una forma de mejorarlo es bajar impuestos. Para bajar impuestos se ha comprometido el gobierno nacional a bajar algunos de ellos, ya se ha anunciado, el impuesto al cheque, algo de impuesto a las ganancias cuando se reinvierten las utilidades, algo relativo al IVA también cuando hay inversiones, los aportes patronales también para generar empleo, eso por el lado del gobierno nacional, y para las provincias se les piden especialmente que bajen el impuesto a los ingresos brutos y lo que se llama el impuesto de sellos. Sí, hay un compromiso de las provincias de avanzar en ese sentido. Ahora, claro, la baja de impuestos mejora la competitividad, porque baja los costos para producir, pero empeora el problema del déficit fiscal, que era, Sí, lo habías marcado eso. Era una situación que llevaba a un alto endeudamiento. Entonces, ¿cómo se pueden bajar impuestos y a su vez bajar a la misma vez el déficit fiscal? Bajando el gasto. Para bajar el gasto público, el año que viene, a lo que se apunta es a cambiar la forma de ajustar las jubilaciones en Argentina, las jubilaciones nacionales, por el hecho que hasta ahora, en los últimos años, se venían ajustando por un índice que estaba asociado al crecimiento de la recaudación y al crecimiento de los salarios, y ahora se lo quiere cambiar por otro índice que ajuste las jubilaciones de acuerdo a la inflación de los últimos meses, y se le agregaría un plus, esa es la propuesta del gobierno, que está ligado al crecimiento del PBI, pero la verdad que ese plus agrega poco. O sea que básicamente las jubilaciones empezarían a crecer de acuerdo a la inflación, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Bueno, en los últimos 4 años, con el régimen actual vigente, hubo 2 años donde las jubilaciones perdieron contra la inflación y 2 años donde las jubilaciones le ganaron a la inflación. ¿Cuándo perdieron con la inflación? En los años de recesión, o sea, en el 2014 y en el 2016. Desde ese punto de vista, no es malo que las jubilaciones empiecen a ajustarse por inflación, de manera que todos los años vayan a la par de la inflación y no ocurra como hasta ahora, que en las recesiones pierden. Ahora, como se espera que el año que viene haya crecimiento y quizás por algunos años haya crecimiento, al menos eso se espera en el gobierno, justo ahora venía una etapa donde el sistema actual le iba a convenir a los jubilados con respecto a ajustar por inflación. Por eso lo aplicaría ahora el gobierno a esta reforma, porque al menos el año que viene le permitiría ahorrar recursos al cambiar la fórmula de ajuste, y ese ahorro de recursos le permite financiar esta compensación a Buenos Aires, que recién decíamos, en la coparticipación, y una reducción del déficit fiscal, además de tener cuidado con la ejecución del gasto en general, ¿no? Y también va a caer el gasto público nacional por
menores subsidios a las tarifas públicas, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde se sabe el año que viene va a haber ajustes más o menos importantes de tarifas para acercarlos al menos a los niveles de tarifa que hay en el interior del país. Esto se traduce, Marcelo, por lo que decís y estás analizando, en un crecimiento de la economía paulatino, pero lento, digamos, ¿no? Y te quiero pedir una opinión sobre cuando desde el gobierno se empezó a hablar de semestres, del segundo semestre, y pasó el primero, el segundo, y bueno, la realidad nos indicó que iba a ser mucho más lento el crecimiento, ¿no? Y ahora vemos que también hay un aumento en las tarifas, el tema del gas, lo que mencionaste recién del tema del impacto de que se importe prácticamente lo mismo que lo que se exporta. Si se importa más de lo que se exporta, eso genera déficit, y si no fuera ahora que están entrando dólares por otros motivos más financieros, habría escasez de divisa en el Banco Central. Pero no es ese el problema ahora, pero sí lo va a ser a largo plazo si seguimos importando más de lo que exportamos, ¿no? Ese es el problema de la competitividad. Sí, vos tenés mucha razón de que el crecimiento va a ser más lento de lo que fue, por ejemplo, del 2004 al 2007, 2008, por diversas razones, entre otras porque además de crecer, el gobierno tiene que ir arreglando esos problemas que están allí en la trastienda, que si no los arregla en un momento nos traban. Entonces, sí o sí hay que arreglar eso, aunque al inicio eso lleve a crecer menos, ¿no? Y se retrasó la recuperación porque el gobierno había dicho que en el segundo semestre del año 16 ya iba a haber una reactivación, que en realidad llegó al final de ese semestre, pero para algunos sectores. En el año 17, este año, ya la reactivación fue para muchos sectores, pero para el consumo masivo, para el asalariado, recién ahora en el segundo semestre, pero de este año, del 2017, se empezó a ver alguna mejora que es muy pequeña. ¿Por qué? Por esta cuestión de que para bajar el déficit fiscal van subiendo las tarifas para gastar menos en subsidio, la suba de tarifas no está permitiendo que la inflación baje tan rápido como el gobierno quería, entonces el salario real apenas que le ganó a la inflación este año, por 1 punto o por 2 puntos, depende mucho del sector de actividad. Y es probable que el año que viene siga siendo así, o sea que la recuperación sea amarreta. ¿Para quiénes? Para los asalariados, para las personas que viven de ingresos fijos, para los jubilados, por estas restricciones de fondo que hay en la economía y que no permiten ir más rápido si se lo quiere hacer de una forma más sustentable en el tiempo. Ahora esperemos que este esfuerzo que se está haciendo sirva después para que realmente la economía crezca mucho tiempo y no que sea una nueva frustración para la sociedad. Vamos a la pausa en este segundo bloque de este Crónica 2017 y a la vuelta le vamos a preguntar por un tema muy puntual a Marcelo Capello por los 40 años de la Fundación y también por su trayectoria, por su vinculación justamente con esta institución. Dale, ya volvemos aquí por la pantalla de Canal C. Automúnich, concesionario oficial BMW, Sagrada Familia 332, teléfono 484-5500. Deje la seguridad de su hogar y empresa en manos de una compañía con más de 20 años de experiencia. Llame al 457-6459, disfrute de sus vacaciones. Sabemos que podés escuchar, pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola, pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Soelsac y la obra social Osoelsac acompañan a Argentino Peñarol. Conducción Sergio Fittipaldi.
Bueno, Marcelo, estamos al final de este Crónicas 2017 y bueno, agradecidos de que nos hayas abierto la puerta de esta institución que estás presidiendo, que transita, vive un año muy importante que es el 40 aniversario, ¿no? 40 años cumple la Fundación El Hieral, cumplió en julio de este año. Por eso ha habido, o va a haber durante el año 40 eventos en Córdoba y en el resto del país, en Buenos Aires, en las filiales. El Hieral y la Fundación Mediterránea tienen 7 centros de investigación. Recordemos que la Fundación Mediterránea es un conjunto de empresarios de Córdoba, la mayoría, pero también del resto del país, que hacen un aporte para financiar investigación económica a través del Hieral, donde estamos los economistas, más de 35 economistas en todo el país, donde estudiamos la coyuntura de la economía, pero también los problemas estructurales, sociales, de largo plazo. Y tenemos la central en Córdoba, nacimos en Córdoba, la central está en Córdoba, y otras 6 filiales, Buenos Aires, hay otra filial en Posadas que atiende Misiones y Corrientes, en Salta, en lo que sería el NOA, en Mendoza para Cuyo, en Rosario para el litoral, y finalmente en el sur, en el Comahue, entre Neuquén y General Roca, Río Negro, tenemos esa otra filial. De manera que también atendemos y seguimos mucho las economías regionales de la Argentina, ¿no? Somos un instituto, quizás a nivel del país, que más estamos detrás de lo que pasa con las regiones de la Argentina. Por eso también seguimos muy de cerca todo lo que es el federalismo fiscal, la relación fiscal entre nación y provincias, porque hace también al bienestar del interior del país, ¿no? Y seguimos las diferencias que existen a veces en el tratamiento entre regiones, por ejemplo con los subsidios, que a veces le dan ventajas al Gran Buenos Aires en detrimento de otras zonas del país, como puede ser Córdoba. Entonces el Hieral somos más de 35 economistas distribuidos en todo el país que producimos informes semanales, mensuales y participamos de eventos como el que vamos a participar con la Fundación Mayéutica, exponiendo nuestras ideas y exponiendo también ante medios de prensa para difundir lo que son los resultados de nuestras investigaciones. Bien, en la parte personal, Marcelo, ¿cómo te vinculaste al Hieral, a la Fundación Mediterránea? Y bueno, si fue siempre tu vocación la de ser economista, ¿no? No, bueno, como la mayoría de los chicos quería ser jugador de fútbol, ¿no? Bueno, no dio para el fútbol. Yo nací, viví hasta los 17 años en una localidad del interior de Córdoba que se llama Sacanta, de 2.500 habitantes. Fui a la escuela pública primaria, después el secundario. A los 17 años vine a estudiar a Córdoba, a la Universidad de Córdoba. Pero sí, de entrada vine a estudiar economía. Hay 3 carreras en la facultad. Yo me inscribí en economía porque en el 5º año del secundario, en la época del plan austral, de la década del 80, me empezó a gustar la economía, en materias del secundario de mi pueblo. Vine directo a economía, bueno, estudié en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas, 5 años. Después empecé a dar clases en la facultad, siempre di clases desde el 5º año de la universidad hasta hoy. Di clases y doy clases en otras universidades también. Trabajé en el sector público, en el gobierno provincial varios años. Después en el año 98 me fui a estudiar a Chile una maestría, tengo una beca de la universidad. Volví en el 2000 y en el 2000 comencé a hacer algunos trabajos para el Hieral, para la Fundación Mediterránea, en proyectos, después ya más en forma permanente, en el 2002. Y bueno, estamos entonces ya acá 17 años. Soy presidente desde este es el 3er periodo, son periodos de 2 años. Sigo dando clases, pero el tiempo se reparte entre la investigación económica acá en el Hieral y la docencia universitaria en la Universidad de Córdoba y otras universidades acá del medio. Además de la participación muchas veces en los medios de comunicación, dada mi profesión, que lleva un tiempo considerable. Necesita requerimientos tal cual y bueno, te agradecemos por estos minutos, como te decía recién, por habernos abierto las puertas de la Fundación, del Hieral y bueno, lo hemos visto, como dice él, esta vez en condición de hincha en algunos partidos en el que siguiendo a su querido Independiente. Sí, bueno, anoche hemos tenido una derrota en la Copa Sudamericana, pero estoy seguro que vamos
revertir el resultado luego en Argentina. Sí, somos futboleros, como te decía, me gustaba y juego todavía al fútbol, incluso con gente de acá del Lieral, estudiantes de la carrera de Economía. Todavía nos defendemos en el fútbol 7. Muy atento, Marcelo. Muchas gracias por la nota. Nosotros con la palabra de Marcelo Capello, el presidente del Lieral y de la Fundación Mediterránea, cerramos este programa especial de Crónicas 2017. Si te gustó este envío, te invito a uno similar la semana que viene a esta hora por la pantalla de Canal C. Gracias.